Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida, como es tradición, el lunes, la revisión de los mercados, con una parte enfocada en lo que fue la semana pasada y obviamente también en lo que esperamos para la que viene. Como es tradición, partamos revisando el desempeño de las macro clases de activos, que en la semana entre el 1 y 5 de mayo destaca el desempeño de la bolsa local y también la apreciación del peso chileno en relación al dólar. Vemos que la bolsa en Chile se descorrelaciona en relación a lo que pasó en el resto del mundo, algo más ligado de lo que fue el rendimiento de Latinoamérica, y en parte al sumar este rendimiento de la bolsa en pesos más la apreciación de la moneda local, vemos que el mercado de forma parcial anticipaba el resultado que finalmente vimos el día de ayer en la elección de la Convención Constitucional. En el mundo internacional, las acciones globales sufren una pérdida que estaba mucho más pronunciada al día miércoles y jueves en la mañana, nuevamente perjudicado por el rendimiento de los bancos regionales en Estados Unidos y que muestra un rebote interesante e importante el día viernes al cierre de la semana. La renta fija global sin grandes movimientos a pesar de que tuvimos un hito relevante durante el día miércoles jueves con la Reserva Federal señalizando un quizás pivot, para denominarlo como el cambio de tono entre una Reserva Federal subiendo tasas de interés a un modo de pausa y veremos si eventualmente durante el año quizás algún recorte. Y los commodities, marcado principalmente por la caída de energía, el petróleo y el gas natural, que sigue dando cuenta de un estado de alerta previo a lo que podría ser un cuadro recesivo a nivel global. En términos de el rendimiento de las acciones, destacamos el de Japón eh, durante la semana, que no tuvo operaciones, principalmente la moneda aquí muestra algo de apreciación y de alguna forma recoge también lo que conversamos la semana previa, donde vimos que el discurso de mantener esta política de contención de tasas, tanto en la parte corta como en la parte larga por parte del Banco de Japón, sigue beneficiando en el margen a los activos denominados en moneda local y depreciando el yen, que tuvo una apreciación significativa desde los 150 y algo hasta los niveles que hemos visto hoy por hoy. El resto del mundo desarrollado con operaciones obviamente muestra un rendimiento a la baja, marcado principalmente por lo que ya comenté de los bancos regionales en, en- de lunes a miércoles, mientras que en el mundo emergente tenemos que Latinoamérica destaca, esto es gran parte apreciación de monedas, y por otro lado Chile, que fue lo más destacado del mundo accionario a nivel internacional. Por el lado de los índices, los principales índices accionarios en Estados Unidos, podemos ver acá este cuadro con cuatro paneles, partiendo con el S&P 500, el Dow Jones, luego el Nasdaq en gris y el Russell 2000 en rojo. La caída de la bolsa, al menos hasta el día jueves, marcada principalmente por las noticias provenientes de bancos regionales, donde nuevamente aparece una potencial víctima de caída, rebota con fuerza el día viernes y sigue con algo de recuperación durante el día lunes. Hablamos del banco PacWest, banco domiciliado en Los Ángeles, en especial en la zona de Beverly Hills, pero con operaciones en varias ciudades de Estados Unidos, que sufre una caída relevante, un ataque especulativo nuevamente, a pesar de que los datos agregados de base de depósitos que publica la Reserva Federal, con un rezago de 2 semanas, muestra que la salida de estos, de los bancos pequeños, se ha parado y de hecho estamos viendo inflows en los depósitos en este tipo de institución bancaria. En la parte de renta fija, nada para destacar. La categoría muestra una rentabilidad positiva, marcado principalmente por bonos soberanos que se comportan marginalmente a la baja durante la semana, mientras que la categoría de riesgo de crédito, tanto en investment grade como high yield, muestra una ampliación de spread y lleva a un rendimiento negativo durante los últimos 5 días. En el mundo de FX tenemos que el peso colombiano en el lado emergente y el dólar australiano por la parte desarrollada se benefician en primer lugar de un discurso algo más moderado por parte de las nuevas autoridades económicas de Colombia, un Ministerio de Hacienda que buscaría los acuerdos y no apegarse al discurso de un giro a la extrema izquierda. Veremos si eso finalmente se empieza a ratificar, porque esta moneda hoy por hoy se está transformando en una de las más volátiles a nivel internacional. Mientras que en Australia vimos el lunes
el Banco Central retoma el incremento de tasa de interés que había hecho una pausa en las reuniones previas. Este pivot del Banco Central de Australia fue cancelado y toma por sorpresa al mercado y el diferencial de tasa lleva a una apreciación de la moneda en ese país. En el caso de energía, nuevamente el cuadro que antecede a una recesión tradicional nos muestra que los commodities son los que muchas veces terminan perjudicados. En el caso del petróleo, no ha servido el recorte que hizo la OPEC. También discutimos en su momento que muchas veces los recortes de producción de petróleo por parte de la OPEC vienen acompañados en una ventana de 1, 3 y 6 meses de caída en los precios, y esto como una forma de responder a una demanda que está más débil y que no alcanza a mitigar el impacto de estos recortes de producción. Y por el lado de metales también hemos visto debilidad por el lado del cobre y una apreciación en los metales preciosos como el oro y la plata. Respecto a las noticias de la semana, tenemos dos destacadas para mostrar en esta oportunidad. El primero es que la Reserva Federal señaliza una eventual pausa en el ciclo de alza de tasa de interés, esto lo que se denomina el pivot. Vamos a ver si finalmente se materializa. Cosas para destacar, al menos en el comunicado, que es el que finalmente oficializa la decisión de tasa de interés, que está a la izquierda. Vemos como el relativo al comunicado del día 22 de marzo muestra las siguientes diferencias. Y aquí me enfoco principalmente en el tercer párrafo, donde antes el Banco Central anticipaba que se requerirían nuevos ajustes al alza en la tasa de interés para llevar a la inflación al target de 2%. Esa línea se elimina y se reemplaza por una condicional que dice que para determinar cuánto más se podría seguir eventualmente subiendo la tasa de interés, se necesita tomar en consideración el efecto rezagado que tiene la política monetaria y adicionalmente los datos que se pueden ir evaluando de aquí al próximo comité que sería en junio. Entonces, ese comunicado que afirmaba que se necesitaba sí o sí más incrementos en el futuro se cambia por uno que es condicional, y el mercado esto lo toma como una señal de cambio de sesgo del Banco Central americano. Adicionalmente, como vimos y pudimos escuchar en la conferencia de prensa, y destaco acá en la derecha, se le hace la pregunta hasta qué punto y qué datos son necesarios para tener una pausa real en el incremento de tasa de interés. Y la respuesta del señor Powell va enfocada a que hoy por hoy la tasa de interés de política monetaria, si uno la compara con la proyección de inflación a un año, que hay diferentes métricas para poder mirarla, está prácticamente en un 2% en términos reales. Esto no es nuevo, esto ya estaba en el comunicado del mes de marzo, también algo se reflejaba en el mes de enero, pero fue más enfático en la conferencia de prensa. De hecho, especifica que este nivel de 2% es significativamente superior a lo que mucha gente podría considerar como una tasa de interés neutral. Por lo tanto, la política hoy es una política estrecha, ¿ya? De que la política monetaria obviamente está buscando influir o influenciar en un acomodo monetario que finalmente se traduzca en menor presión inflacionaria. Y adicionalmente, también deja entrever en sus palabras que queda la sensación de que probablemente no estamos lejos de alcanzar ese nivel de tasa terminal, o sea, la tasa finalmente que sería el máximo en este ciclo monetario. Probablemente dice, estamos en ese nivel, así que esto el mercado lo toma como algo bastante potente, y de hecho, si empezamos a analizar qué es lo que está hoy por hoy implícito en la curva de futuros de tasa Fed. Esto es lo que el mercado paga por comprar tasa a diferentes plazos. El mercado apuesta que en la reunión de junio no van a haber modificaciones en la tasa de política monetaria, y eventualmente entre julio y septiembre tendríamos los primeros recortes de tasa de política monetaria a una velocidad de 0,25 a 0,5% por reunión, para terminar en un nivel de 4,4-4,5% de aquí a diciembre. Esto suena, a nuestro juicio, algo agresivo. Si es que no se da una recesión profunda y la inflación sigue cediendo en el margen a la velocidad que uno puede mirar en este momento,
creemos que el Banco Central Americano no va a ser tan agresivo en esa velocidad de recorte. Típicamente, la historia nos muestra que desde la pausa al primer recorte pasan aproximadamente 5 a 6 meses y la velocidad de recorte no es tan profunda como la que tiene incorporada hoy la curva de futuros de la tasa Fed. Sin embargo, por el otro lado, también la historia nos dice que muy pocas veces o casi nunca la Reserva Federal había sido tan agresiva en la velocidad y magnitud de alza de tasa como fue los últimos 12 meses. Así que veremos, pero en el neto consideramos que el mercado está siendo algo optimista con esta velocidad de recortes. También podemos ver en el neto, si miramos el análisis que uno puede realizar de la afirmación de tasa neutral o de tasa de interés real de 2% cercana a un neutral. Acá tenemos varios indicadores que a la tasa nominal le restamos la expectativa de inflación a un año plazo. Hay algunas que se ubican casi en un 2,3%, que sería restarle la inflación que proyectan la red de profesionales de estimaciones que compila la Fed de Filadelfia, pero hay otras que nos muestran que está mucho más abajo, como por ejemplo al restarle la inflación proyectada a un año que recoge el Conference Board. Sin embargo, sí no podemos descartar que la tasa subió con fuerza y en términos reales se ve cercano a un nivel neutral. Adicionalmente, estos ya son métricas que recogen técnicas de inteligencia artificial para hacer una lectura tanto del comunicado de la Fed como los diferentes discursos que dan en prensa. Y como podemos ver, la línea azul, un indicador elaborado por JP Morgan y su equipo de research, muestra que en el margen el nivel de hawk o qué tan agresivo está siendo el Consejo del Banco Central ha ido disminuyendo en el margen y viene cayendo en su ímpetu agresivo de explicitar cómo viene el futuro aproximadamente desde julio a agosto del año pasado. Así que eso también podría dar alguna luz de que las alzas de tasa de interés estarían llegando al fin eventualmente en este discurso. Y por último, si miramos el relativo a lo que está pasando en los otros bancos centrales más importantes del mundo, en este caso en Europa y en el Banco de Inglaterra, vemos que la dirección de moderación de este discurso, que lo muestra el panel superior, también está en línea con lo que hemos visto prácticamente en estos países. Así que no es descabellado pensar que este sea la última alza de tasa de interés. Y por último, a lo max, sería una de 25 puntos base para la reunión de junio. La segunda noticia de la semana, esto fue el día domingo, si bien había una alta expectativa en la encuesta de que la derecha, y derecha me refiero desde Renovación Nacional hasta Republicanos, pasando por Evópoli y la UDI también, se quedarían con la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional, pero ninguna preveía que hasta ahora, día lunes a las 4 de la tarde, iba a tener 2/3 de este Consejo. Así que es un resultado que sorprende tanto al mercado como a los diferentes centros de estudios que publican este tipo de encuestas, lo cual obviamente le da a este bloque amplio la posibilidad de confeccionar un texto que obviamente se rija bajo las condiciones de borde que entregará prontamente el Consejo Experto, la Comisión Experta, pero que no tendría contrapeso a la hora de las votaciones por parte de la izquierda, que es la única que sacó consejeros. La centroizquierda no consigue ninguno, y uno denominado, mejor dicho, uno que va a ser representado por los pueblos indígenas. Así que se da vuelta, como se ha dicho en varias oportunidades en prensa y en el análisis político, el péndulo gira o se mueve al otro extremo. Y obviamente vemos que en términos de participación, acá no está actualizado, pero casi un 84% sigue siendo alta la participación en este tipo de votación. El cambio del sufragio universal y obligatorio obviamente incentiva este tipo de participación, donde destacamos, en base al análisis que hace la UDD, las preferencias que tiene los quintiles de ingresos de la parte más baja por el Partido Republicano, mientras que el sesgo entre el quintil alto y bajo va más hacia la opción que conformó el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hoy por hoy, dentro de la clase de activos locales, si uno quisiera incorporar el potencial de ganancia que podría haber por una eventual proyecto de constitución que tenga alguna probabilidad de ser aprobado bajo las normas y reglas que conocemos, la bolsa chilena por lejos es eventualmente lo que sigue más castigado y no está recogiendo full esta moderación o este cambio de dirección en el cuerpo que va a liderar el proceso constitucional.
dentro del mundo accionario. Obviamente las que han sido también castigadas por un tema de tasas, como los centros comerciales, también consideramos que siguen teniendo un castigo relevante que no se ha recuperado. Eh, las tasas de interés, creemos que en la medida que la inflación siga cediendo en el margen, hoy por hoy en la mañana vimos que el dato de inflación estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado. El componente de volátiles sigue siendo alto, pero la dirección es a la baja. Por lo tanto, la renta fija, la medida que las tasas de interés empiecen a caer con más fuerza, también debería beneficiarse de este movimiento. Y en último lugar, el peso chileno, que transa muy cercano a su promedio histórico en términos de tipo de cambio real, sería a nuestro juicio la variable financiera local que captura de mejor forma ya buena parte de lo que estamos mirando en el ambiente político. Así que bueno, todavía es prematuro, falta bajar un poco la pelota al piso, ver cómo va a ser la dinámica de este consejo, si efectivamente se repiten los errores del pasado, como se comentó por ahí en una cadena nacional, y si finalmente se puede lograr un texto que sea acogido y eventualmente aprobable por la amplia mayoría, que finalmente es lo que decide en el plebiscito de salida en el mes de diciembre. Veremos, pero en el margen para los activos locales el efecto ha sido por ahora positivo. En términos de lo que queda para esta semana, tenemos resultados de empresas en Chile. Llevamos un crecimiento en ventas de 25% y una caída en la utilidad de 12%. La base de comparación es bastante exigente, sobre todo para los bancos, que con inflación más baja tienen una última línea más débil. Esta semana tenemos varias empresas reportando resultados, más cargados para el día viernes, así que noticia en desarrollo. Y para terminar con el recuento de lo que viene en la semana, tenemos mañana martes pocos datos. Hoy tuvimos el dato de inflación en Chile. El día miércoles tendremos el dato de inflación en Estados Unidos. También se espera un incremento en el número, pero algo que sigue siendo más cercano al ancla del Banco Central. Tendremos lo mismo en China, donde no hay problema inflacionario hoy por hoy. Y ya para el cierre de la semana tendremos, como es tradición, datos del mercado laboral, con las solicitudes de subsidio de desempleo, el índice de precio al productor en Estados Unidos, también precio de importación y exportación, la encuesta de la Universidad de Michigan y por último la reunión de política monetaria local. Quiero dejarles una invitación para esta semana, bien contingente, considerando que tenemos un escenario macro que se ha visto algo más desafiado, los últimos datos de IMASEC, sorprendiendo negativamente el mercado, y la inflación también algo más tranquila, más el cambio en el naipe político. Haremos un webinar este jueves, donde nuestro economista jefe de BTG Pactual en Chile, Pablo Cruz, va a exponer la visión, el outlook de la casa sobre la economía local, obviamente en un contexto donde el marco de macroeconómico internacional es importante y también los efectos de la política local son relevantes a la hora de cuantificar, así que la invitación queda más que extendida a todos para los que puedan participar. Eso es por esta semana. Muchas gracias nuevamente por conectarse, revisar nuestras presentaciones, nuestros webinars, leer nuestros informes y como siempre, quedamos conectados para una próxima oportunidad. Muchas gracias.